Un reciente estudio en la revista Science centra la atención de los investigadores en una pequeña ave de los esteros de Libera. El estudio demuestra el mecanismo por el cual estas aves muy fácilmente pueden diferenciarse y evolucionar en nuevas especies. Este proceso se conoce como especiación. Y no tiene nada que ver con condimentos y no proviene de la palabra especias, como la pimienta, sino del término biológico de especie. Una especie es el conjunto de organismos capaces de entrecruzarse entre sí y producir descendencia fértil. Por ejemplo, estas tres especies de ballena franca, la austral, la glacial y la del Pacífico, representan tres especies distintas de ballenas muy emparentadas entre sí, que se han diferenciado hasta convertirse en especies distintas. Únicamente pueden cruzarse con ejemplares de su misma especie. Por ejemplo, la ballena franca austral se puede cruzar con otra ballena franca austral y producir una descendencia fértil, pero no puede cruzarse con ballenas de otra especie. Este impedimento evita que las diferencias genéticas que, valga la redundancia, las diferenciaron, se mezclen con las de las otras especies. Al ver estas tres especies emparentadas entre sí, nos podemos preguntar ¿cómo se llegó a estas especies? Los árboles filogenéticos ayudan a entender mejor este proceso, ya que vemos cómo se ramifica de las especies madres a las especies hijos. Acá podemos verlos con las ballenas, ya que estas tres especies comparten un ancestro común, es decir, una especie de la cual descienden dos o más especies que, por cambios evolutivos, llegan a diferenciarse. Y de acá pueden surgir nuevas preguntas. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo se pueden producir especies diferentes a partir de una especie en común? ¿Y por qué estas diferencias se mantienen a lo largo del tiempo? Este proceso se conoce como especiación, y se conocen dos tipos generales de especiación, la simpátrica y la alopátrica. Los modos que una especie puede surgir son diversos, pero todos ellos implican algún tipo de aislamiento, sea físico, génico, reproductivo o por comportamiento. Los individuos que se separan de la población original y se aíslan del resto pueden alcanzar una diferenciación suficiente como para convertirse en una nueva especie. El modo más sencillo de entender el origen de una especie es cuando en la zona de distribución de una población original surge una barrera física imposible de superar, que antes no existía, como puede ser un océano, un río, montañas, un desierto o una autopista. Y esta separa a los individuos. Esto es lo que se conoce como especiación alopátrica. Para ir a un ejemplo más concreto, podemos ver lo que ocurrió con una especie de los conocidos cortarrama, del género Phytotoma. La cordillera y montañas creó una barrera física separando las poblaciones, que, tras un largo tiempo, lograron diferenciarse y evolucionar en especies separadas, las conocidas popularmente como rara y cortarrama. También puede ocurrir el surgimiento de especies por causas de aislamiento no necesariamente físicas o geográficas, sino que ocurran dentro de la misma región. Este tipo de especiación se llama simpátrica, y dentro de esta misma se reconocen dos tipos: la peripátrica, o sea de zonas cercanas, y las parapátricas, o sea zonas biogeográficas aledañas con flujo génico muy bajo. Pero para no entrar en detalle y no confundirnos, vamos a entender que la principal cualidad de este tipo de especiación es que ocurre en la misma región geográfica. Estos procesos pueden darse de forma lenta y gradual, por acumulación de cambios y sin saltos abruptos, lo que se conoce como anagénesis o evolución filética. También se puede dar a partir de la herencia, o en forma muy rápida, en términos de registro fósil, saltando de una larga etapa sin cambios apreciables
a la adquisición súbita de una novedad morfológica que lleva a la aparición de una especie completamente distinta. Estos aislamientos reproductivos en la misma zona geográfica pueden ser por el aislamiento temporal. Ocurre con especies que tienen diferentes periodos de reproducción. Por ejemplo, podemos ver estas dos ranas de género Boana. Ambas especies tienen periodos reproductivos en distintas épocas. Este desfase temporal evitó por muchos años que ambas especies se reproduzcan, acentuando las diferencias genéticas entre una y otra. El aislamiento mecánico. Se produce cuando los genitales son incompatibles para el cruce entre especies, como se da en muchos patos, cuyos genitales tienen un complejo sistema de acople, un tema muy interesante para tratar más adelante. Luego se encuentra el aislamiento gamético, que se debe a que el espermatozoide y el huevo tienen cierta incompatibilidad química que impide la fertilización. Se incluye el aislamiento por mortalidad del híbrido como embrión o al nacer, sin poder dejar herencia genética. Y por último se encuentra el aislamiento por diferencia de conducta, rituales, cantos o colores que impiden formar pareja. Este último es el más interesante, porque es el que nos trajo el video de hoy. Se conocen hasta la fecha 10 especies de capuchino que habitan en los pastizales al sur del río Amazonas. Tanto su canto como los colores de su plumaje son diferentes, sin embargo, tienen poca variación genética. Pero lo más asombroso es que la especiación de estas aves ocurre de manera muy rápida, y generaba dudas de por qué las aves se siguen reproduciendo con ejemplares de su misma especie, siendo que habita en el mismo lugar y pueden formar híbridos viables con otras especies. La especie que se estudió es el nuevo capuchino iberá, oficializada como especie plena por López Lanús en 2013 y descrito y publicado por Di Giacomo y Copuccia en 2016. Tiene dos nombres científicos aceptados por el momento, aunque es más conocido por el primero, Saurophila iberensis. Es pariente cercano al capuchino canela, pero a pesar de que comparten territorio, las dos especies de aves se mantienen aisladas en cuanto al apareamiento entre sí, basado en el plumaje de los machos y el canto. Su genoma es muy similar, solo varía en 3 regiones, las cuales están involucradas en la coloración del plumaje. Este tipo de especiación es algo poco frecuente, y el estudio sobre los capuchinos en el Parque Nacional Iberá es uno de los pocos que documenta este tipo de especiación en los vertebrados en la naturaleza. Para hacer el estudio, los investigadores pusieron anillos en 126 pájaros de ambas especies, siguieron las actividades de los adultos y 80 de sus crías, y tomaron muestras de ADN de cada una. También construyeron modelos de machos de ambas especies, y los pintaron con los colores que los caracterizan. Luego, se evaluaron las respuestas de los machos reales. A veces ponían grabaciones del canto de ambas especies, mientras mostraban los modelos a los animales reales. Los machos atacaron con más fuerza a los modelos que más se parecían a ellos, y a los que más sonaban, pues, aparentemente, veían en esos modelos como feroces rivales para conseguir pareja. Este estudio demostró que las hembras siempre elegían a los machos de su misma especie para el apareamiento, lo que permitía mantener la diferenciación genética de la especie. Este proceso de especiación se da de manera muy rápida para lo que suelen ser los tiempos evolutivos, principalmente porque no se dan mutaciones heredables, sino a la reorganización de variantes genéticas ya existentes en el grupo. Poder observar este fenómeno de diferenciación en pleno proceso es poco frecuente y permite profundizar el conocimiento sobre los procesos evolutivos. Entender estos procesos nos enseña la increíble historia detrás de cada especie y cómo cada una de ellas son un registro de los sucesos en la Tierra.